ruega por nosotros en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la semana pasada fue todo una introducción a este tema de la Sagrada Eucaristía. Y les ponía yo una pregunta inicial un poco para sacudir la propia conciencia. Si la misa que yo asisto, en la que yo participo, bien sea diariamente, bien sea el domingo, no me va cambiando la vida, ¿para qué voy a misa? Simplemente para cumplir un precepto, está bien, pero no es suficiente. Porque siempre me enseñaron mis papás, me enseñaron. Está bien que me hayan enseñado eso. Ahí está Gomercindo y su esposa. Bueno. Saludos, padre. Un abrazo a los dos. Digo que todos esos motivos están bien, incluso dar ejemplo a los propios hijos. Vamos a misa, bien. Pero no es suficiente. La misa es lo más sagrado que tenemos, porque ahí se hace presente y operante el sacrificio con el que Cristo en la cruz derrotó el pecado, destruyó nuestro pecado, nos reconcilió con su Padre y nos abrió las puertas del reino. Anita, también ya te saludé. Bueno. Ahora vamos a comenzar ya la explicación más detallada, pero siempre con esa intención de no solo describir el rito, sino tratar de introducirles a ustedes en el misterio que está dentro de ese rito. Y comienzo con una afirmación, porque a mí me gusta que las ideas queden claras. La Iglesia Católica, estoy leyendo de un documento del Papa Pablo VI. Dice: la Iglesia Católica cree firmemente que fue el mismo Cristo quien instituyó este sacramento cuando en la última cena dijo a los discípulos: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Más adelante, este cáliz es la nueva alianza de mi sangre, que es derramada por vosotros. Haced esto en conmemoración mía hasta que yo vuelva. Por eso, continúa el Papa diciendo, San Pablo advierte a los cristianos de Corinto que cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis públicamente la muerte del Señor hasta que Él vuelva al final de los tiempos. Esto es nuestra fe. Ahora, algunos me dirán, Jesús instituyó la misa con todos los ritos que actualmente tenemos. No. Por lo que le acabo de decir, Jesús nada más instituyó lo que podríamos decir, lo básico de la Eucaristía. Tomó pan, lo transforma con su bendición en su propio cuerpo, con el cual se iba a entregar al día siguiente en la cruz para redimirnos del pecado, y su sangre que iba a derramar para lavarnos, purificarnos y darnos la nueva vida. Consagra el pan en su cuerpo, consagra el vino en su sangre. Y nos dice, hagan esto, repitan esto, no solamente en mi nombre, sino con mi autoridad, hasta que yo vuelva, es decir, hasta el final del tiempo, al final del mundo, cuando todos resucitaremos y Él vendrá a juzgarnos.
ahí es cuando Jesús instituye, no, porque no nos da una recomendación, nos manda un mandato. Tenéis que hacer presente mi muerte, mi sacrificio, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso podemos decir que la Eucaristía se está celebrando en cada momento en alguna parte del mundo. Y es como si esa comunidad eclesial, que puede ser en una gran catedral, puede ser en una pequeña cabaña misionera en África, o puede ser en una bellísima iglesia de Alemania, ahí la comunidad está gritando al mundo: Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Y aquí se hace presente esa muerte del Señor. No es un simple recuerdo, no es un simple recuerdo, no es una representación teatral, se hace presente aquí. Pero bien, repito que Jesús solamente instituye lo básico. Y después, la Iglesia ha ido enriqueciendo ese núcleo inicial del sacramento a lo largo de los siglos con la asistencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando baja sobre los apóstoles y sobre la iglesia el día de Pentecostés, permanece en la iglesia y la va llevando, como dice el Evangelio de San Juan, a la verdad plena, a la verdad plena. Ustedes dirán, pero bueno, ¿tenemos algún documento? Marianela, ¿tenemos algún documento de los primeros años en que con más detalle se nos diga cómo celebraban los primeros cristianos la Eucaristía? Sí. Alrededor del año 150, un laico, San Justino, que murió mártir en Roma, él era un intelectual, era un filósofo, le explica al emperador romano, en un documento que se llama Apología, le explica cómo ellos celebraban la Eucaristía. Estamos hablando del año, alrededor del año 150, 152. 152. Y dice así, lo voy a leer porque realmente es tan preciso que nos hace ver cómo ya el núcleo que Jesús instituyó, las primeras comunidades lo van desarrollando. Dice así el documento que envió al emperador. El día que llamamos del sol, porque en la cultura romana el domingo se llamaba dies solis, el día del sol. El día que se llama el día del sol tiene lugar la reunión de los cristianos en un mismo lugar, en un mismo sitio, tanto de los que viven en la ciudad como de los que viven alrededor en el campo. Leemos las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside, el presbítero, toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas que se han leído. Luego nos ponemos todos de pie juntos y oramos por nosotros y nuestras necesidades y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida, en nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la vida eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros, luego se lleva al que preside el pan y una copa con vino y algo mezclado con un poquito de agua. El presbítero los toma y eleva una alabanza y gloria
al Padre del universo por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y da gracias, da gracias. Eso significa Eucaristía. Y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando termina esta oración solemne del presbítero sobre el pan y el vino, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación de fe diciendo amén. Y cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros llamamos diáconos distribuyen a todos los que están presentes el pan consagrado y el vino eucaristizado, y también después lo llevan a los ausentes. Fíjense, este texto, que yo no sé si lo entendió el emperador, pero bueno, este texto citado ya nos ofrece dos cosas. La estructura inicial de la misa a mediados del siglo II y el misterio que encierra. Veamos la estructura inicial. Primeramente son las lecturas de la Escritura, cuando dice memoria de los apóstoles y los profetas. Primeramente son las lecturas de la Escritura. Luego vienen las peticiones de los fieles, que llamaríamos hoy día la oración universal de los fieles. A continuación, se presentan al sacerdote las ofrendas del pan y del vino, y él también las presenta al Padre. Terminada esta presentación, los fieles reunidos se dan el ósculo de la paz. E inmediatamente recita el sacerdote la gran plegaria, lo que llamaríamos hoy la plegaria eucarística, dentro de la cual eucaristiza o consagra el pan y el vino. Y al final de esta plegaria, el pueblo dice amén. Finalmente se distribuye la comunión y los diáconos también la llevan a los enfermos, a los que no han podido venir, por ejemplo, a los cristianos que estaban perseguidos o ya encarcelados. Fíjense cómo ya tenemos aquí, siglo II, año 150-152, ya una estructura bastante parecida a la actual. ¿Y cuál es el misterio que se encierra en este ritual? Dice un poquito más adelante en el mismo documento que envió al emperador, este alimento lo llamamos nosotros Eucaristía, y de ella a nadie es lícito participar, sino solamente al que cree ser verdaderas nuestras enseñanzas y se ha lavado en el baño que da la remisión de los pecados y la regeneración, es decir, el bautismo. Y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. Porque no tomamos, miren esto, fíjense, no tomamos estas cosas como pan común o bebida ordinaria, sino que a la manera que Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne, en virtud de ser el Verbo de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación. Así se nos ha enseñado que por virtud de la oración consacratoria, al Verbo que de Dios procede, el alimento sobre el cual fue dicha la oración de gracias, es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado e inmolado en la cruz. Y es así que los apóstoles, en los recuerdos por ellos escritos, diríamos hoy en las cartas o en los evangelios, que se llaman evangelios, nos transmitieron, y así les fue a ellos mandado cuando Jesús, tomando el pan y dando gracias, dijo: haced esto en memoria mía. Este es mi cuerpo. E igualmente tomando el cáliz y dando gracias dijo: esta es mi sangre,
esta es mi sangre. Vean ustedes ya la estructura más elaborada de la Santa Misa y la conciencia que tenían de que en ese ritual se hacía presente y operante la carne y la sangre con que Cristo se inmoló, se sacrificó en la cruz, en el Calvario. Por tanto, la estructura de la misa ya está desarrollada un poco y se fue después enriqueciendo con nuevos ritos a lo largo de los siglos y según las diversas tradiciones litúrgicas. Digo esto, tradiciones litúrgicas, porque ustedes quizá hayan oído que en la Iglesia Católica hay muchos ritos. El más universal, el nuestro, que es el rito latino, el rito de la Iglesia de Roma, es uno. Pero después está el rito maronita, el rito melquita, el rito griego, el rito siro-malabar, el rito etíope, en fin. Hay bastantes ritos, todos católicos, pero que celebran la misa de manera diversa, pero igualmente válida. Tan válida que si ustedes van por ahí de vacaciones, que si yo, vamos a suponer, a Egipto o pueden ir a Rusia, pueden acudir a una misa en otro rito. En otro rito. ¿Por qué? Porque es válida, tanto como nuestro rito. Pero bien, lo que quiero decir, ya con esta pequeña introducción, que la misa tiene fundamentalmente dos partes, como dice San Justino en el escrito que envió al emperador. La primera, que podemos llamar la liturgia de la palabra, que está preparada por los ritos iniciales de penitencia. En esta primera parte de la misa, Cristo, que es la palabra del Padre a la humanidad, en esta primera parte, Cristo habla a la comunidad de los fieles reunidos en torno al altar. Ahí está Cristo hablando a través de las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuarnos para escucharlas, no solamente con atención, sino con verdadera fe. Es Cristo el que me está hablando a través de estas lecturas. ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo puedo vivir lo que estoy escuchando? La segunda parte, podríamos llamarlo la liturgia eucarística, que es donde ya después viene la presentación de los dones que van a ser consagrados, viene la plegaria eucarística y se termina con la comunión y después con los ritos de despedida. Hay Cristo no solamente habla como en la primera parte, sino Cristo hace presente y operante su sacrificio en la cruz y se nos da en alimento como el pan de la vida eterna. Y aquí quiero hacer una aclaración que creo puede ayudarnos. Al decir que la segunda parte de la misa es la liturgia eucarística, hay que ser cuidadosos, porque esa expresión, a mi parecer, esto es una opinión personal mía,
puede ser ambigua y puede inducir a pensar a que ustedes piensen que la misa se reduce a la sola consagración y comunión. Y eso, este modo de pensar, no es aceptable, pues también la liturgia de la palabra, la primera parte, es parte integrante de la celebración eucarística. No se puede tener la parte de la consagración y comunión sin tener la parte de la liturgia de la palabra. Quedaría incompleta la misa. En la primera parte, Cristo me habla. En la segunda, Cristo se inmola, se sacrifica para librarme del pecado y se me da en alimento como pan de vida eterna. De vida eterna. Creo que esto es importante. Bien, vamos a comenzar a explicar la primera parte, que como dije, está precedida por unos ritos iniciales que son de tipo penitencial. Estos ritos iniciales, como es la procesión, el saludo del sacerdote y después la invitación a reconocer los propios pecados y abrir el corazón a la misericordia de Dios, estos ritos tienen como finalidad disponer espiritualmente a los fieles reunidos allá en torno al altar y que llegan de la casa o de la calle y necesitan recoger su mente y avivar la conciencia de lo que van a celebrar. Porque miren, he utilizado el verbo celebrar y no simplemente a escuchar o a presenciar. El otro día, hablando con uno de los padres, le dije, salió el tema de que la parte que hacen los fieles durante la misa, y yo dije que celebran con el sacerdote. No solamente el sacerdote celebra la Eucaristía, sino también los fieles, cada uno en su papel. El sacerdote como sacerdote, pero los fieles, los que están reunidos, pongamos aquí en la Caridad del Cobre o en donde sea, en cualquier iglesia, ellos también, en cierto sentido, concelebran con el sacerdote. El sacerdote no se puede aislar de los fieles, ni los fieles pueden hacer caso omiso del sacerdote. Por lo tanto, no es bueno decir voy a oír misa. No, vas a celebrar con la comunidad cristiana y el sacerdote, vas a celebrar la Eucaristía. No puede ser pasivo como el que escucha, como el que contempla, sino como el que celebra, porque estás activando tu fe, tu corazón. Y la cosa más bella es, por ejemplo, al final de las lecturas, ¿qué decimos cuando el sacerdote dice, esta es la palabra de Dios? Nosotros hacemos un acto de fe. Un acto de fe, que esa es la palabra de Dios, de que Jesús me está hablando. Y al final de la plegaria eucarística, cuando yo levanto el cuerpo y la sangre de Cristo aquí en mis manos, y le digo por ti, con Él y en Él a ti, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. ¿Qué dice la comunidad? Amén. Lo creemos, lo proclamamos. Lo proclamamos.
Bien, digo que estos ritos tienen esa finalidad, disponer a los fieles que llegan al templo espiritualmente. Por lo tanto, nosotros, conscientes de que vamos a alabar a Dios Padre y a unirnos sacramentalmente a Jesús, debemos llegar, si es posible, un poquito antes para calmarnos, serenarnos. Aún más, se ha metido en muchas iglesias, que la gente habla en el templo. Se callan cuando el sacerdote sale de la sacristía, pero antes están hablando, conversando. No, hay que estar ya en silencio. Hay que estar ya actuando la fe. Voy a celebrar la Eucaristía con mis hermanos y con el sacerdote. Y hay que ir vestidos dignamente, dignamente. Porque hay veces personas que llegan vestidas de mala manera. Llegan mal vestidas o desvestidas porque hace calor. Yo digo, perdóneme que casi siempre son mujeres. Señora, ¿usted iría así a una cita con su médico o con el abogado o con un abogado? ¿Iría así vestida a hablar con el director del colegio donde estudian sus hijos? Seguro que no. ¿Por qué? A veces vamos a la misa mal vestidos. Bueno, dentro de estos ritos iniciales, lo primero de todo es la procesión de entrada. La asamblea, allí reunida, guarda silencio y aviva su fe. Pues allí donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Se entona un cántico litúrgico o se recita la antífona de entrada mientras el sacerdote con los monaguillos se acerca despacio al altar. El tono espiritual de esta entrada debe ser de alegría, tal como dice el Salmo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Miren, este Salmo es el que cantaban los judíos cuando subían de todas partes de Palestina a Jerusalén para celebrar las grandes fiestas, la Pascua, la fiesta de las tiendas. Hay que ir con alegría, qué alegría, porque vamos a celebrar en este templo la Eucaristía. Al llegar al altar, el sacerdote hace reverencia, o una genuflexión o inclinación profunda, y lo besa. ¿Por qué el sacerdote besa el altar? ¿Qué significado tiene eso? Porque ese altar es el lugar donde se va a hacer presente, sobre el que se va a hacer presente el sacrificio de Cristo que nos trae la salvación. Y porque además él mismo es símbolo del mismo Cristo. Habrán escuchado quizá en alguna ocasión que Cristo, el Verbo de Dios hecho carne, que se inmola en la cruz, es simultáneamente sacerdote, víctima y altar. Sacerdote porque él mismo se ofrece. Él se ofrece. Dice Jesús en el Evangelio, nadie me arrebata la vida contra mi voluntad. Yo la entrego, la entrego. En ese sentido, Cristo es sacerdote. Cristo también es víctima.
porque no entrega un animal, como hacían en el Antiguo Testamento, un cordero, un novillo, sino que se entrega a sí mismo. Fíjense lo que dice Jesús en la carta a los Hebreos. Padre, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste víctimas expiatorias. Entonces yo dije, he aquí que vengo a cumplir, oh Dios, tu voluntad, tu voluntad. Y también Jesús, además de sacerdote, víctima, es el altar, porque se ofrece en sí mismo, en sí mismo. Por eso el sacerdote hace esa reverencia de la genuflexión o de la inclinación profunda y besa el altar. Tiene que hacerlo con fe. Y ustedes cuando nos vean a los sacerdotes que subimos al altar y lo besamos, hagan también ese acto de fe. Este altar, bonito o feo, no importa, ojalá que todos sean hermosos. Este altar es donde en pocos minutos se va a hacer presente el sacrificio de Jesús. Una vez que el sacerdote ya ha besado el altar, se yergue y hace la señal de la cruz e invita a todos a hacer también la señal de la cruz. ¿Esto por qué? Fíjense que al signarnos decimos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con ese signo estamos confesando que es toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien actúa en el santo sacrificio de la cruz, en el santo sacrificio de la misa. En efecto, el sacrificio de Cristo es querido por el Padre, pero se hace presente y operante en la ofrenda que hace Cristo de sí mismo, de su cuerpo y de su sangre, y también el Espíritu Santo, porque con su potencia se transforma el pan en el cuerpo de Jesús y el vino en su sangre. Lo que llamamos la transustanciación. Es maravilloso este momento de hacer la señal de la cruz. ¿Por qué? Muchas veces nosotros tenemos un concepto de la misa excesivamente cristocéntrico. Es decir, solamente contemplamos a Jesús y no es el Padre que entrega a su Hijo. Es el Hijo que Él se dona, se sacrifica para cumplir esa voluntad del Padre, y el Espíritu Santo hace que esos dones del pan y el vino se transformen misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Jesús. De Jesús. Fíjense este pequeño símbolo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después viene el saludo. El sacerdote saluda a la comunidad. Debe ser un saludo litúrgico, no un saludo cualquiera. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? No, porque el sacerdote acoge en ese momento no a la gente que ha llegado a la iglesia, sino al pueblo de Dios que viene a celebrar la Eucaristía. Al pueblo de Dios que viene a celebrar la Eucaristía. Por lo general, los saludos que propone el misal están inspirados en las cartas de San Pablo.
Por ejemplo, dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. O también dice, o puede decir, gracia a vosotros y paz, no, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Es decir, tiene que ser un saludo litúrgico. No puede ser un saludo, hola, ¿qué hay? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? No, eso sería vulgarizar la Eucaristía. En México utiliza una palabra, que eso sería un lenguaje un poco chabacano, poco digno, poco digno. Entonces tenemos la señal de la cruz y el saludo del sacerdote. E inmediatamente viene el acto penitencial. Con este acto, el sacerdote y los fieles se presentan ante el Dios de la misericordia. Le expresan el dolor de sus pecados y la confianza que tienen en su infinita bondad, contrición. ¿Y esto por qué? Porque Jesús nos había dicho a través de San Pablo, que no nos acerquemos a la Eucaristía de cualquier manera. Hay que celebrarla con un corazón bien dispuesto. ¿Y qué corazón mejor dispuesto que aquel que con humildad reconoce la necesidad del perdón que Jesús nos consiguió en la cruz? Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, examínense pues cada uno de ustedes y coma así el pan y beba la copa eucaristizadas, pues quien come y bebe indignamente el cuerpo de Jesús, come y bebe su propia condenación. Fíjese que San Pablo lo tuvo que decir porque en la comunidad de Corinto había abusos a la hora de celebrar la Eucaristía. Y nosotros tenemos que decir que tenemos que llegar a la Eucaristía con el corazón bien dispuesto. Esto no quiere decir, vaya, aquí María Graciela, muy bien, ahí con su esposo, el Barbas. Bueno, esto no quiere decir que haya que confesarse cada vez que vamos a la Eucaristía. En México, cuando yo trabajaba en México, aquello era una convicción de todo el mundo. Sin confesarme antes no puedo celebrar la Eucaristía. Digo, no. Si tienes pecado mortal, sí. Pero si tienes pecado venial, no hace falta confesarte, porque la misma Eucaristía perdona todos los pecados veniales. Fíjense que el sacerdote nos invita diciendo, antes de celebrar la Eucaristía, etcétera, etcétera, confesemos nuestros pecados. Y lo más normal es que digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera. Digámoslo con humildad. No se trata de repetirlo de memoria, sino con el corazón. Y después cuando el sacerdote dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Debemos también nosotros desde el fondo del alma decir, Señor, ahora que estamos comenzando a celebrar la Eucaristía, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Como ven, esto es una magnífica preparación para iniciar ya la Eucaristía. Todavía queda otro rito inicial, otros dos ritos iniciales, que es el Gloria y la oración colecta. Y con esto creo que podríamos terminar. El Gloria
Este himno, cuyas primeras palabras se inspiran en el anuncio de los ángeles a los pastores, porque se acordarán que cuando estaban los pobres pastores ahí en la noche guardando el rebaño, se apareció una multitud de ángeles que cantaban gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Muy bien, la iglesia tomó ese canto de alabanza, pero no lo tomó desde el principio. Se suele decir que fue la iglesia de Jerusalén quien ya alrededor del siglo IV, introdujo en la celebración de la Eucaristía el canto del Gloria. ¿Saben cuándo? En la misa de Navidad. Porque como los ángeles cantaron al nacer Jesús ese himno, al celebrar la misa de Navidad, allá en Jerusalén se cantaba el Gloria, que ya después ese Gloria se hizo común en otras liturgias, completamente en la liturgia romana, que es la nuestra. Es la nuestra. Es un himno gozoso, dirigido al Padre y a Jesús, que es el Cordero de Dios. Hoy rezamos en Gloria, no todos los días, sino solamente en las grandes solemnidades, en los domingos y en las fiestas. Y lo último, ya último de estos ritos penitenciales, de estos ritos iniciales, es la oración que el sacerdote dice a nombre de toda la comunidad. Invita diciendo, oremos, guarda unos segundos de silencio y después el texto. El texto. No sé si se han fijado que todas las oraciones de la misa, todas excepto dos, están dirigidas no al Espíritu Santo, no a Jesús, sino al Padre. Todas. Porque es el Padre el que mandó a su Hijo a morir por nosotros, Por eso la oración colecta dice, Padre omnipotente, el día que celebramos la resurrección de tu Hijo, etcétera, 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 permítenos también resucitar a nosotros a la vida nueva. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Está dirigida al Padre, no a Jesús, no al Espíritu Santo. Esto es muy importante para no dejar nunca a Papá Dios fuera de la misa y pensar que la misa solamente es Jesús. Bien, llevamos ya 1 hora y 45 minutos y quisiera yo ya abrir el micrófono para, si alguna quiere hacer preguntas, con mucho gusto contestar. Vamos a ver. Ya pueden ir abriendo si tienen alguna pregunta. No veo manitas. Sí, pero me dicen aquí que yo no puedo iniciar mi video porque el anfitrión me inhabilitó. Yo te pongo el video. Ya te voy a poner. Espérate un minutico. Ok. Ok. Elvia. Dígame, padre. A ver, ¿qué pregunta quieres hacer? Bueno, le cuento que no tengo ninguna pregunta, sino que estoy encantada con todo lo que está diciendo. ¿Lo entiendes? ¿Se entiende bien? Perfectamente, y es muy bello todo el significado. ¡Qué bueno! Sabía algo, creo que sabíamos algo de alguna cosa, pero esto está súper, súper completo, súper... Bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. A ver cuándo les puedo celebrar la misa presencial. Amén. Amén. Bueno. Padre, mi nombre es Rosa Casale. Dígame. Actualmente estoy en Inglaterra. Yo
yo pertenezco a la sección de señoras del Reino Christi de Caracas. ¡Ay, qué bueno, Rosa, qué bueno! Mire, yo tuve la oportunidad de asistir a una misa de rito ortodoxo en una iglesia en España, en Málaga. Y a mí me dio miedo comulgar, padre, porque la forma de repartir la comunión era tomando todos de la misma copa y el pan era como repartido en pedazos y le daban a los niños. O sea, y a la final yo salí de la misa de la iglesia, que era una iglesia católica, donde le prestaban esa hora a un grupo para hacer esa misa. Pero yo salí pensando, ¿habré asistido a una misa católica o me habré metido en otro lado? Bueno, Rosa, esa es mi pregunta. Me parece una pregunta muy importante y práctica. No olvide, Rosa, que la Iglesia Católica tiene 16 ritos. Usted y yo pertenecemos al rito latino, el rito del Papa, ¿de acuerdo? Pero hay católicos perfectamente unidos al Papa que celebran o en rito griego, griego o melquita o armenio. Hay muchos ritos. Claro, son diferentes a nosotros. Concretamente, por ejemplo, la comunión. La comunión, ordinariamente, para nosotros solamente es en la hostia consagrada, ¿de acuerdo? Mientras que los católicos de ritos orientales, no ortodoxos, sino orientales, son pedacitos de pan. Porque no importa la forma, lo que importa es la materia, el pan, que es consagrado, ¿me entiende? A mi hermano también le pasó lo mismo. Fue a Turquía y entró a una iglesia que estaban celebrando en rito griego. Y también dijo, yo aquí no comulgo. Podía haber comulgado perfectísimamente. Otra cosa es ya beber del cáliz, todos, por cuestión higiénica. Yo tampoco hubiese bebido del cáliz por cuestión higiénica, pero sí me hubiese acercado a tomar el pan consagrado, es decir, el cuerpo de Jesús. Mi hermano me preguntó, el pobrecillo, dice, pero es que no me atreví, digo, Vicente, podías haberlo hecho tranquilamente. Qué interesante. Bueno. Okay. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Yo no tengo. ¿Quién habla? ¿María Gloria? No, María. María. Ah, No me digas que me María. estás escuchando. Pero claro, desde el principio. Pero oye, desde el principio, pero estoy aquí calladita. Que no has pagado la colegiatura. Estoy aquí calladita. He oído a Rosa, he oído a Elvia, a todo el mundo. Aquí bueno. estoy calladita, portándome bien, fíjese, de vez en cuando, para que vea, pues. Ya. Bueno, no, era solamente que quería decirle que lo he disfrutado mucho, de verdad que sí, lo he disfrutado mucho. Muchas gracias. Bueno, yo no soy como tú, que eres una doctora y un montón. No. Aquí no hay asunto de comparación, aquí cada quien da lo que puede. Panina! No te había visto, Ninita. ¿Cómo está? Chévere. Good Aquí, to see you. Igual, feliz de verlas a todas. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Échale la bendición. La pregunta es que nos eche la bendición. Todo bien claro. Y gracias. Pues que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo las bendiga y las acompañe siempre. Amén. Amén. Y que tengan muy buenas tardes, sigan cuidándose con mucha prudencia, pero que al mismo tiempo con mucha confianza en Dios, con alegría, no se dejen achicopalar por la situación que vivimos.